Houston, tenemos un problema y es que después de los últimos datos macroeconómicos, los últimos comentarios por parte de Jay Powell, los mercados están reaccionando y no están reaccionando nada bien, a pesar de que quizás no nos deberíamos de preocupar demasiado. Eso sí, los últimos datos macroeconómicos, como vamos a hablar, y los comentarios de Jay Powell nos hacen que nos empecemos a preguntar si no hemos corrido un poco demasiado y no sería bien empezar a aligerar nuestras posiciones. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de los últimos movimientos por parte del mercado y por qué se deben, y específicamente también vamos a mencionar un poco dónde estamos con las expectaciones de inflación y dónde estamos con nuestras cifras de GDP y Jobless Claims. Así que espero que estéis listos, ese botonazo de me gusta azul, porque vamos allá. Y empezamos por las expectaciones a 5 años. Estas salen a diario, es una diferencia entre la rentabilidad de los bonos de 10, la rentabilidad de los bonos de 5. La fórmula la tenemos justo aquí, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estamos sentados en 2.24. No es lo más bajo que nos hemos encontrado en los últimos meses, que estamos en 2.10, pero sí estamos en la zona baja, no estamos en esta zona de los 2.38. Recordad que cuando esto se sitúe por debajo del 2%, como era en este caso, y aguante, la señora Fed no tendrá otro remedio que bajar los tipos de interés. Lo mismo también estamos esperando, aunque esto nos acabará llegando un poco a mediados del mes que viene, a las cifras de expectación de la inflación durante los 3 próximos años por parte de la Fed de Cleveland. Estas últimas caían a 1,56% durante el último mes. Esto es algo tremendísimamente bullish porque nos está diciendo que, bueno, efectivamente las expectaciones de inflación no están al 2% para los próximos 3 años. Para este 2026, donde Jay Powell ayer mismo nos decía que ve la inflación alrededor del 2%. Las expectaciones están muy poco ancladas. Acaban de caer de mayo del 2,3 a prácticamente 1,56. Ahora sí, quizás lo más complicado de ver sean los últimos datos macroeconómicos. Sí tenemos tanto el GDP como los Jobless Claims. Y vamos a empezar por estos últimos porque, ¿por qué no? Bueno, porque ya estamos aquí. Los Jobless Claims hoy llegaron a 239.000, una caída de 26.000 según teníamos la semana pasada. Las estimaciones seguían en estos 265.000 aproximadamente, que eran lo que había salido durante las 2 últimas semanas. Cuanto más, digamos, Jobless Claims tenemos, nos está demostrando que la gente se está quedando sin trabajo, y esto es positivo para los mercados porque le está diciendo a la Fed: stop rating hikes, deja de subir los tipos porque nos vamos a ir todos al carajo. Resulta que no, resulta que, bueno, lo que estamos viendo es que después de 2 semanas con unos movimientos bastante alcistas, esta semana nos venimos a 239.000. Aún así, estamos a niveles de media, como estamos viendo aquí, el 4-week moving average, es decir, la media de las últimas 4 semanas ha sido 257.500, un incremento de 1.500 de la semana pasada, y este es el nivel más alto visto desde noviembre del 2021, que estaban en 260.000. Ahora, parece que esto es siempre algo que estamos buscando, siempre es que estamos diciendo, pero va a depender mucho de las cifras de Jobless Claims que tengamos la semana que viene. Y ojo, porque la semana que viene, jueves tendremos Jobless Claims, viernes tendremos cifras de Opening Jobs, el Job Report que tenemos efectivamente para junio, y va a mover mucho a los mercados. Por eso también, bueno, cierta cautela por si tenemos una sobreexposición, por así decirlo, en el mercado de manera alcista, porque de manera tan natural es que los mercados suban, que los mercados tengan una corrección. Cierto es que, en mi opinión, vamos a tener un movimiento relativamente alcista, pero que nadie se equivoque, los movimientos alcistas vienen seguidos normalmente por movimientos bajistas y vienen seguidos por movimientos más alcistas todavía. Lo bueno es comprar aquí, vender aquí, comprar aquí. Nadie va a comprar en lo bajo, vender en lo alto, comprar en lo bajo. Pero bueno, ir vendiendo por el camino para ir comprando por el camino y repitiendo el movimiento es algo que quizás deberíamos de gestionar más. Gestionar nuestro riesgo. Ahora sí, las cifras del GDP. Estas sí que vinieron un poco más calentitas y ahora explicamos por qué los mercados están cayendo, efectivamente. Bueno, el GDP llegaba al 2% en el primer trimestre. Tenemos aquí apuntado forecast 1,4%, el anterior a 2,6%. Así que, en teoría, ni frío ni calor, pero lo que nos está diciendo es que si el mercado se esperaba un 1,4% y nos llega a un 2%, lo que le está diciendo a la Fed es go, 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 sube tipos de interés porque esta economía todavía está demasiado caliente. Y aún nos vamos a encontrar con una sorpresa alcista por parte de la inflación. Solo que las estimaciones de inflación volvían a quedar un 0,1% tanto en top como en core inflation. Y ahora os explico, os enseño por qué. Bueno, en el segundo estimate, el incremento del GDP fue 1,3%. Esto era lo que teníamos antes.
y luego pasamos a un forecast de 1,4. La actualización estima principalmente, o ha sido reflejada, unas revisiones al alza a exportaciones y gasto del consumidor. O sea que el consumidor está gastando, el consumidor está calentito. Va a ser también súper interesante escuchar hoy los earnings de Nike para ver cómo está realmente este consumidor, si solo es en estos datos macros. En general el consumidor sí está bastante calentito. No sé si lo podéis observar, si hacemos zoom lo vemos un poco mejor. Sí que tenemos esta desaceleración. Bueno, no me ha quedado muy desacelerado esto, pero lo podéis ver. Incluso hacemos más zoom. Ya no podemos hacer más zoom. Pero sí que tenemos esta desaceleración. Aquí no me acuerdo cuánto teníamos. Aquí teníamos un 2,4%. Aquí tenemos un 2%. Obviamente no me imagino que tengamos para el próximo trimestre un 2,4%. No lo acabo de ver. Es más probable que tengamos un 1,7% quizás, o 1,6%, y que la cosa siga cayendo a medida que la Fed sigue subiendo tipos de interés, porque 500 puntos se dicen rápido, pero ya se va a notar en la economía antes o después. Bueno, acabamos entonces ya bastante rápido explicando qué está pasando con el consumidor. El PCE, con la inflación o con el consumidor, el PCE incrementó un 4,1%, revisado hacia abajo un 0,1% hacia abajo. El PCE Price Index, excluyendo comida y energía, el Core Inflation, incrementó 4,9%, una revisión de 0,1% hacia abajo. Así que sí tenemos que esto se sigue rebajando, pero que nadie se equivoque, mañana tendremos las cifras, digamos, reales de PCE. Simplemente son las revisiones que acabamos de ver. Eso sí, el consumidor, como decíamos, está on fire. El personal income sube 278 millones en el primer trimestre, una revisión al alza de 26,7 mil millones de dólares. Este incremento principalmente refleja compensaciones por private wages and salaries, es decir, nóminas, y personal current transfer receipts, es decir, bueno, beneficios por parte del gobierno. Luego de esta primera línea, que es el top line, tenemos el Disposable Personal Income, que sube a 587,9 mil millones de dólares, o un casi 13%. Yikes. En este primer trimestre, una revisión de 26,4 mil millones de dólares. El Real Disposable Personal Income incrementó un 8,5%, una revisión de 0,7% hacia arriba. Y finalmente tenemos, bueno, ¿cuánto dinero tiene el consumidor? Porque siempre estamos escuchando, oye, Bernardo, pues que el consumidor ya no tiene dinero, está pagando con deuda. ¿El consumidor está usando deuda? Pero eso no quiere decir que no tenga dinero. Los ahorros fueron 840,9 mil millones de dólares en el primer trimestre, una revisión al alza de 11,6 mil millones de dólares de la estimación anterior. El rate de personal savings, es decir, el tanto por ciento de disposable personal income, fue de 4,3% en el primer trimestre, una revisión al alza de 0,1%. Así que, bueno, lo que estamos viendo es, lo primero, una economía que está más alcista de lo que los mismos analistas estaban estimando. Lo que estamos viendo también es que la inflación cae, no a un ritmo muy acelerado, pero oye, cae, no es malo. La economía se calienta, la inflación cae, yo ahí lo veo bueno. Y número 3, los consumidores todavía tienen bastante capital. Ahora, el principal problema y el por qué los mercados están viniendo hacia abajo. Si las expectaciones de inflación caen, si la economía sube, si la inflación cae y si el consumidor tiene dinero, ¿cuál es el problema? El problema es que después de subir 500 puntos básicos, la economía no debería de calentarse. La economía debería estar ralentizándose un poco, de manera un poco más agresiva. Esto suena un poco contraproducente, pero malas noticias para la economía volverían a ser buenas noticias para el mercado. Pero que nadie se equivoque, llegará un momento en el que malas noticias para la economía serán malas noticias para el mercado, pero parece que todavía no estamos ahí. Sin embargo, la mayor preocupación que tienen los mercados es ver que esta economía no se da desacelerado a medida que la inflación cae, pero no lo suficiente, y la Fed ve que tiene espacio para seguir subiendo tipos de interés, que la Fed siga subiendo tipos de interés y que de repente nos encontremos con un batacazo tremendo, que sea demasiado tarde para venirse hacia atrás, que la Fed tenga que recortar tipos de manera agresiva, y ahí sí el infierno se abrirá entre nuestros pies, debajo de nuestros pies. La gran pregunta es, ¿cuándo puede suceder esto? Bueno, visto los datos de GDP, la cantidad de dinero que tienen los consumidores, visto también cómo están gastando los mismos, visto los jobless claims y visto la tasa de desempleo, no creo que suceda en este tercer trimestre, y es muy poco probable que suceda en el cuarto trimestre, si eso podría suceder al final. Obviamente, de la misma manera que la Fed, somos data dependent.
blinded. Dependemos mucho de los datos macroeconómicos que van llegando para tomar nuestras propias decisiones, pero una vez más, repito, quiero decir, las caídas de los mercados no es algo que puedan o no suceder. Señoras y señores, suceden. Los mercados tienen correcciones, los mercados tienen pullbacks, así que es importante saber qué comprar. Yo sigo opinando que ahora mismo, al menos durante los próximos años, vamos a tener grandes oportunidades con compañías con PERs súper bajos, con múltiplos súper bajos, compañías con menor riesgo, con mayor riesgo, con grandes dividendos, con buenos balances, con buenos flujos de caja, es decir, compañías que pueden acabar gustando o formando parte de un portfolio de cualquier tipo de inversor. Simplemente nosotros mismos vamos a tener que tomar estas decisiones para saber qué tipo de riesgo nos va a convencer más o menos y qué tanto por ciento vamos a querer estar expuestos, pero sí, es cierto que vamos a tener que saber jugar un papel un poco más importante durante esta fase alcista del mercado, con las próximas correcciones de gestión de riesgo. ¿A qué me refiero? Si tenemos invertidos $100.000 y un día, en tan solo un día, nosotros tenemos un número verde de 3.500, de manera personal a lo mejor debería de considerar que quizás estamos demasiado sobreexpuestos a largo. No quiero decir que tengamos que empezar posiciones a corto, no quiero decir que tengamos que empezar un portfolio de 130, que sería 130 a largo con cash y 30 en corto, con lo cual las posiciones en corto obviamente me están dando cash, ni long short ni nada complicado, pero simplemente utilizar el cash de manera un poco responsable. Si tenemos un día un salto del 3% en nuestro portfolio en general, quizás esa es la señal de decir, hey, me duele, quizás no lo quiero hacer porque me gusta este mercado, me gusta el momentum, me gustan las acciones, me gustan las compañías, pero tengo que tener conciencia y tengo que jugar con las reglas que me estoy planteando, y las reglas que estoy planteando es que si subo más de un 3% en un día, o un 4%, o un 3 y 5%, ese lo tengo que, cada uno lo tiene que determinar, es hora de registrar o de pasar por la caja registradora, hacer cachín cachín, acumular cash, porque, repito, no es que veremos o no un pullback, señoras y señores. Es cuando este pullback, esta corrección, acabará llegando. Y podría llegar tan pronto como mañana. Mañana tenemos las cifras de inflación PCE. Mañana, señores y señores, podremos tener muchos más movimientos del mercado. Además que no nos podemos olvidar que hoy mismo por la mañana Jay Powell acabó diciendo que, bueno, él mismo podría haber 2 subidas de tipos de interés, incluso una tercera subida de tipos de interés durante este año. Y los mercados, repito, tal y como están, no están hablando de que vamos a tener una recesión durante los próximos 6, 9 o 12 meses. Los mercados son bastante optimistas, pero el optimismo, el sentimiento del mercado cambia o puede cambiar de un día para otro. Como siempre, señores y señores, muchísimas gracias. Espero que tengan un día fantástico. Acuérdense de gestionar el riesgo. Es, en mi opinión, muchísimo más importante, o quizás va a la par de lo importante, que saber qué tipo de acciones comprar y vender, gestionar riesgos, exposición a largo, quizás alguna exposición a corto, exposición en cash, obviamente súper importante. Y después de unos movimientos tan altos, quizás tocar la caja registradora no es mala idea. Como siempre, dejadme siempre vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis? ¿Estáis pasando por caja? ¿Queréis que analicemos alguna otra compañía? Dejadme saber cuál os gustaría que analizásemos. ¿Os gustaría que hiciésemos algún otro tipo de vídeo? Como siempre, os agradezco de todo corazón todo botonazo de me gusta y todo comentario. Os leo absolutamente a todos. En serio, muchísimas gracias a todas. Espero que tengáis un día fantástico. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.